Pues vamos a dar inicio a la cuarta plática, el cuarto video, cuarta y última parte de la fisiología renal y urinaria, en donde vamos a tocar temas como la regulación de la función renal, el equilibrio ácido-base y el aparato excretor. Bien, pues vamos a iniciar con la regulación de la función renal, en donde pues de antemano nosotros sabemos que debemos mantener una constante del flujo sanguíneo renal en un promedio de 90 a 160 milímetros de mercurio. Sabemos que esto lo realiza por sí solo mediante una autorregulación el riñón a nivel del glomérulo y básicamente o específicamente en la arteriola aferente. Es decir, aquí en el esquema tenemos representado el glomérulo y la arteriola aferente, la cual va a generar un reflejo miógeno. Este reflejo va a estar dado por la contracción muscular debido a la liberación de calcio intracelular por una distensión de las paredes de esta arteriola. ¿Quién genera esta distensión de la distensión de esta pared arteriolar? Pues una es la presión arterial sistémica. Cuando existe un aumento de la presión arterial sistémica, aumenta el flujo sanguíneo hacia el riñón y entonces aumenta el flujo hacia el glomérulo. Lo que va a hacer en respuesta entonces la arteriola aferente es precisamente la vasoconstricción para que disminuya precisamente la cantidad de flujo que está llegando y sobrepase el límite que está mencionado anteriormente entre 90 y 160 milímetros de mercurio. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando disminuye la presión arterial? Pues asimismo, entonces la arteriola aferente disminuye su contracción, o es decir, no existe contracción, hay una relajación de la misma y eso genera que disminuya la resistencia vascular y a nivel renal, a nivel del glomérulo, disminuye el flujo sanguíneo. De esta manera se estaría controlando o generando una autorregulación para garantizar la tasa de filtración glomerular. Bien, vamos a ver en este esquema, en esta representación gráfica, qué sucede en estos dos escenarios. Tenemos en el primero la contracción de la arteriola aferente, ¿de acuerdo? Donde hay una resistencia al flujo sanguíneo renal y entonces por consiguiente o de manera secundaria la presión sanguínea a nivel del glomérulo disminuye, generando que la tasa de filtración glomerular también disminuya. Y el otro escenario tiene que ver, o la otra situación tiene que ver con la contracción de la arteriola eferente. Es decir, esta arteriola también tiene esta respuesta, aunque es más común que sea llevado a cabo en la arteriola aferente, también la eferente, la que sale del glomérulo, lo realiza. Y entonces cuando llega a suceder este reflejo miógeno, la presión sanguínea capilar aumenta. Es decir, aquí a nivel del glomérulo hay más cantidad de volumen y entonces aumenta esta presión sanguínea, generando un aumento en la tasa del filtrado glomerular o índice de filtrado glomerular. Este aumenta. Entonces, ¿qué es lo que debemos retomar de estas dos situaciones? Pues bueno, que tanto la arteriola eferente y la aferente están coordinadas. Entran en cierta situación de coordinación para poder controlar el flujo que está llegando al glomérulo y mantener la tasa de filtración glomerular, que es de 125 mililitros por minuto en promedio, y entonces tengamos un adecuado funcionamiento de y por consiguiente pues todo lo demás que tiene que ver con la función renal. Muy bien, ahora, ¿qué otra situación regula la función renal? El aparato yuxtaglomerular. Este aparato ya lo habíamos comentado anteriormente y entonces podemos observar aquí en la imagen la mácula densa, que son células especializadas del túbulo contorneado distal que entran en contacto con otras células también especializadas, que son las células yuxtaglomerulares, que están precisamente al lado de las arteriolas, tanto la aferente como la eferente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una disminución de la presión arterial sistémica o una disminución o que repercuta en una disminución de la perfusión renal, entonces estas células son sensibles a este cambio de presión y van a generar una respuesta.
Asimismo, si existe una disminución del flujo a nivel del túbulo contorneado distal, entonces las células de la mácula densa generan un impulso y estimulan a las células yuxtaglomerulares para la producción de renina. Las células yuxtaglomerulares también podemos encontrarlas con el nombre de granulares. Muy bien, una vez que se produce la renina, nosotros vamos a ver que se va a generar o se dispara un sistema que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, ahora el riñón, como bien lo vimos, cuando secreta la enzima renina, es una enzima, va a actuar sobre su sustrato que es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno está previamente fabricado, por decirlo así, en el hígado y es una proenzima, es un zimógeno, es decir, es una sustancia que todavía no está activa. Entonces requiere de la renina para que sea escindida, hidrolizada esta cadena de aminoácidos, se haga más corta y obtengamos angiotensina 1. Esta angiotensina 1, cuando entra en contacto con otra enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, que en este caso es el tipo 1, angiotensina tipo 1, se encuentra esta enzima en el endotelio y también en el sistema respiratorio. Bien, van a generar entonces también una hidrólisis y esta angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2, una cadena de aminoácidos más corta todavía. Y esta forma activa ya, que es la angiotensina 2, va a tener diferentes efectos sistémicos. Uno de ellos es que a través de los receptores AT1 generen aumento de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción. También tiene efectos sobre receptores AT2 que harían lo contrario, ¿verdad? De una vasodilatación, pero aquí precisamente estaríamos hablando más sobre los receptores AT1 para generar una vasoconstricción y entonces un aumento de la presión arterial a través de este sistema cardiovascular. Y también tiene un efecto sobre la corteza suprarrenal, generando la secreción de aldosterona, una hormona que va a actuar a nivel de los túbulos de la nefrona para la retención de sal, en este caso sodio, y agua. Aquí tiene que entrar en combinación con otra hormona que ya hemos hablado, que es la hormona antidiurética, ¿sí? Esta hormona antidiurética también es estimulada por la presencia de angiotensina y entonces se libera el hipotálamo para la liberación de esta hormona antidiurética o vasopresina y entonces va a ser la encargada de la retención de agua, de la reabsorción de agua, como lo vimos, y también a través de sus receptores V1A generan la vasoconstricción. Aquí estoy indicando dónde pueden actuar algunos medicamentos antihipertensivos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 y antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Aquí, en estos receptores estarían actuando, ¿de acuerdo? En AT1. Muy bien. Ahora, en la siguiente diapositiva, en esta imagen estamos viendo una vez que está secretada la aldosterona a nivel sanguíneo, como lo podemos apreciar, va a actuar a nivel de la luz, o mejor dicho, en las células que se encuentran en el tubo contorneado distal e inicio del túbulo colector. Ahí hay unas células que son las células principales. Bien, ahí esas células tienen un receptor para aldosterona que es un receptor citoplasmático, el cual va a generar una respuesta nuclear para la producción de proteínas y a su vez algunas rutas metabólicas también tienen que ver con el efecto sobre canales de electrolitos, en este caso un canal de potasio y un canal de sodio. Aquí de este lado, del lado derecho, en color más clarito amarillo, esa será la luz del túbulo, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo aquí tendremos el lado sanguíneo o circulatorio. Entonces lo que va a generar esta apertura de canales, por un lado es la salida o la secreción de potasio a nivel intracelular al extracelular, pero de la luz del túbulo. Y va a reabsorber sodio, es decir, de aquí de la luz del túbulo se genera la reabsorción de sodio a nivel intracelular y este sodio debe ser expulsado, por decirlo así, nuevamente hacia el espacio vascular. Esto se genera a través de la bomba ATP o de la bomba sodio-potasio ATPasa, donde el potasio, bueno, entonces entra a la célula, se vuelve intracelular y después sale. Y el sodio es reabsorbido
del espacio del túbulo hacia la célula intracelularmente y posteriormente al espacio extracelular, específicamente al intravascular. Muy bien, pero bueno, aquí solamente estamos viendo que es el sodio el que se está reabsorbiendo hacia el espacio vascular, pero también lo hace el agua. Y el agua o quien se encarga de esto es la hormona antidiurética a través, recuerden aquí, de la estimulación de las proteínas de membrana que van a generar que entonces estas moléculas de agua entren a nivel celular y vuelvan a salir y se vayan al espacio extracelular y llegan al intravascular, ¿de acuerdo? Estas proteínas son las aquaporinas. Bien, ahora vamos a ver el equilibrio ácido-base. Entonces vamos a partir desde el principio que bien sabemos que cuando hay una concentración de iones hidrógeno en algún espacio corporal, pues ese espacio se torna ácido, el pH se vuelve ácido. Entonces si en nuestra célula, en este caso puede ser una célula tubular, distal, proximal o del túbulo colector, va a generar estos iones hidrógeno, entonces deben ser excretados, deben ser secretados, deben ser eliminados. Esto lo va a hacer a través de diferentes mecanismos y de tal manera que cuando los vierte hacia el túbulo, hacia la luz del túbulo, bueno, pues nosotros tenemos varias sustancias que han sido previamente filtradas en el glomérulo que se llaman o que funcionan como sistemas amortiguadores o sistemas buffer que van a neutralizar combinándose con estos iones. Entonces al hacerlo, el pH de esta sustancia o donde se encuentre, en este caso en el espacio tubular, pues va a ser neutralizado, va a ser un pH que no se nos vaya muy al extremo de la acidez y entonces van a ser eliminadas mediante la orina o la excreción de esta. ¿Cuáles son estos sistemas buffer o sistemas amortiguadores? Pues el principal o de los más importantes o el más famoso, por decirlo así, es el bicarbonato, de los más conocidos. Entonces recuerden que el filtrado de bicarbonato se lleva aquí en el glomérulo y entonces va a combinarse o va a interactuar con los iones que han sido liberados y se va a formar ácido carbónico. Y la enzima que va a actuar aquí para disociar el agua y el dióxido de carbono es la anhidrasa carbónica. De esta manera el CO2 o el dióxido de carbono va a entrar nuevamente a la célula y nuevamente por acción de la anhidrasa carbónica vamos a obtener el ácido carbónico que se va a disociar en bicarbonato y este bicarbonato va a ser secretado hacia el espacio intravascular aquí. Entonces una vez que es reabsorbido va hacia el espacio intravascular junto con el sodio, formándonos entonces dos moléculas que son un sistema buffer y es el bicarbonato de sodio para mantener un pH adecuado a nivel de la sangre. Y por otro lado también los iones hidrógeno que siguen aquí todavía presentes en el espacio tubular generan otras reacciones con otras sustancias buffer, como por ejemplo aquí el amoníaco. El amoníaco se genera en combinación de este ion hidrógeno con el amonio, y el amonio viene a su vez o se origina a través de la síntesis, en este caso de la glutamina, la cual va a generar entonces el amonio, es secretado, se combina con el ion hidrógeno y entonces se genera el amoníaco, el cual va a ser eliminado a través de la orina. Y el bicarbonato que se ha obtenido de esta reacción del alfa-cetoglutarato entonces también va al espacio intravascular y va a funcionar como un sistema buffer a nivel intravascular, ¿sí? Un sistema en el cual va a mantener un pH adecuado a este nivel. Pero también existen fosfatos, ¿sí? Aquí el fosfato se combina con el ion hidrógeno y vamos a obtener ácido fosfórico, y este ácido fosfórico es un ácido titulable que se puede, precisamente como dice su nombre, titular a nivel de laboratorio y también es excretado a través de la orina. Entonces en general eso es lo que normalmente se estará llevando a cabo en relación al equilibrio ácido-base. Vamos a ver qué respuesta debe tener el riñón cuando los iones hidrógeno se concentran en mayor cantidad
en el espacio intravascular. Entonces sabemos que aquí podríamos hablar de una acidosis metabólica, y lo que va a hacer el riñón precisamente es enviar bicarbonato a este espacio para que se combine con el ion hidronio, y entonces esta sustancia buffer neutralice a estos iones hidronio, haciendo una reacción, convirtiéndose en ácido carbónico, y esta a su vez, por efecto de la anhidrasa carbónica, se elimine dióxido de carbono a nivel respiratorio, y esto generaría un aumento de la frecuencia respiratoria para lograr entonces esta estabilidad. Y en efecto contrario, cuando la concentración de iones hidronio ha disminuido en el espacio intravascular, pues corremos el riesgo de tener una alcalosis. Entonces lo que va a hacer el riñón en este aspecto es secretar más iones hidronio para aumentar aquí la acidosis a nivel, o la acidez mejor dicho, a nivel intravascular, y se mantenga un equilibrio en el pH, y entonces lo que va a generar es la secreción de bicarbonato a través de la orina, de lo contrario de lo que sucede cuando elimina iones hidronio cuando hay una acidosis. Entonces ese es el papel que estaría ejerciendo en respuesta el riñón, ya sea a una acidosis o una alcalosis. Bien, ahora vamos con el aparato excretor, donde ya el contenido del túbulo colector pasa a la pelvis renal. Pues ahí ya no va a sufrir ningún cambio ese líquido, o todo ese proceso que se llevó a cabo, ya no sufre ninguna modificación, entonces ya se va a excretar, y esto ya lo llamamos entonces orina. Y va a constar este aparato excretor desde la pelvis, como les había comentado, pelvis renal, los ureteros, que aproximadamente tienen una longitud de 30 a 35 centímetros, los cuales tienen una musculatura lisa que va a generar contracciones para que sea expulsada, por decirlo así, la orina, y sea enviada a la vejiga, y la vejiga, que es una cavidad, pues va a ir reteniendo ahí la orina para que después pueda ser expulsada a través de los reflejos, a través de la uretra, ¿sí? Bien, ahora aquí estamos viendo cómo es la proyección precisamente de la orina hacia la vejiga, y en esta diapositiva nos damos cuenta que estamos viendo aquí a la vejiga, ¿verdad? Que está pues vacía, no está con gran contenido de orina, y entonces vemos aquí que tiene músculo liso, ¿sí? Capas de músculo liso, que lo conocemos como el músculo detrusor. Y a nivel del cuello de la vejiga tenemos al esfínter interno, que también es músculo liso, ¿sí? Y posteriormente tenemos el músculo del esfínter externo, que es músculo esquelético, a diferencia del músculo liso que se encuentra en el esfínter interno. Muy bien, cuando pues la vejiga está vacía, normalmente a través del nervio pudendo, nuestro esfínter externo, que es músculo esquelético, está cerrado, o sea, no hay normalmente escapatoria de orina, y nuestra vejiga pues está vacía. Sin embargo, conforme se va llenando o va cayendo aquí contenido que viene de los ureteros, que es la orina, pues va sufriendo una depresión en este aspecto, o una distensión, mejor dicho, de la musculatura, se va llenando, y entonces tenemos en la musculatura de la vejiga receptores de estiramiento. Normalmente esos receptores son sensibles cuando empieza a haber, o hay una existencia de 150 a 300 mililitros en la vejiga, va a depender cada quien, pero ya empieza a haber un estímulo ya con 150 mililitros, y la neurona sensitiva, que es a través del nervio pélvico, va a mandar la información, ¿de acuerdo? Y entonces genera un estímulo. Por un lado, a través del sistema nervioso parasimpático, genera que la musculatura empiece a tener cierta tensión muscular, se va a empezar a generar una contracción. ¿Y esto para qué? Pues para que entonces nuestro esfínter interno se empiece a relajar, se abra, y entonces pase la orina. Cuando esto sucede, normalmente el esfínter externo pues se relaja también. Aquí hay una estimulación donde la señalización es que se relaje este músculo. Una vez relajado, entonces, bueno, pues ya la orina sale. Esto sucede de manera normal,
pero cuando nosotros ya empezamos a generar o a empezar a entrenar nuestros esfínteres, ¿verdad? Cuando empezamos a entrenar, entonces ya se vuelve consciente esta situación y podemos nosotros de alguna manera generar que nuestro esfínter externo no se relaje, sino que esté cerrado. Lo vamos a ver más adelante. Pero eso sucedería de manera normal, por ejemplo, en los lactantes, en los bebés, pues bueno, sería todo este proceso y por eso pues se usan el pañal, ¿verdad? Porque ahí se va a retener la orina que están excretando. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con los ureteros, porque eso es muy importante. Habíamos visto que los ureteros llegan a la vejiga. Cuando llegan a la vejiga, aquí en este esquema estamos viendo que están atravesando la musculatura de su pared y tienen esta forma de desplazarse o de encontrarse ubicados, que es de manera oblicua, hacen un ángulo oblicuo. Entonces cuando la vejiga está vacía, como vemos aquí en el esquema, pues fácilmente entonces pasa la orina y empieza a llenarse esta vejiga. Cuando la vejiga empieza a llenarse, pues entonces se genera se genera una presión sobre la pared de la misma, y cuando se genera esta presión, entonces el esfínter por sí solo se empieza, por efecto de esta compresión de la pared de la vejiga, empieza a cerrarse. Miren, aquí ya está cerrado, ya no hay paso de orina, y esa es una forma de la cual entonces evitamos que siga entrando la orina a la vejiga por este mismo proceso de que se va elongando y hay una presión sobre las paredes mientras se va llenando la vejiga. Perfecto. Ahora, les hablaba yo de hacer consciente el control del esfínter. Entonces vamos a ver este esquema donde pues vemos que aquí se está llenando la vejiga se está llenando. Y entonces empieza a haber una activación de los mecanorreceptores que vimos que están en la musculatura del detrusor de la vejiga y van a mandar una señalización. La señalización que pueden mandar es a la médula espinal. Perfecto, viene un reflejo de la micción, viene la contracción del detrusor y hay un aumento de la presión luminal. Este aumento de la presión entonces se registra y nosotros decimos, híjole, ¿puedo ir al baño o no? Entonces esta información se integra en el centro pontino de la micción. Y entonces si estamos en un lugar adecuado o decidimos hacerlo, bueno, pues entonces hay una relajación del esfínter externo, ya se hizo consciente este esfínter, entonces ya es voluntario y se genera la micción. Cuando no es así, entonces hay una retroalimentación negativa para que el reflejo de la micción disminuya y el sistema nervioso parasimpático deje de influir aquí efecto y entonces disminuye esa sensación. Entonces, pero ya cuando nosotros decidimos entonces llevar a cabo la micción, se va a llevar todo este proceso a través del centro pontino de la micción. Muy bien. Y bueno, finalmente aquí vemos una tabla que nos va a ayudar a comprenderlo, donde vemos que está el llenado de la vejiga con el vaciamiento de la vejiga y todos los procesos que se van a llevar a cabo. Si vemos el músculo detrusor, cuando se está llenando la vejiga, está relajado. Es decir, no hay tono muscular en ese aspecto y esto es logrado o se logra a través del sistema nervioso simpático y sus receptores betados. Perfecto. Y también el esfínter interno, como vimos anteriormente, está contraído. También lo genera el sistema nervioso simpático a través de receptores alfa 1. Bien, cuando ya está llena la vejiga, entonces ya se mandó la señalización, se empieza a generar la contracción del músculo y esto lo genera el sistema nervioso parasimpático. Se inhibe el simpático, ¿de acuerdo? Y entra en acción el parasimpático a través de sus receptores muscárnicos que en este caso el que va a generar es la acetilcolina, su neurotransmisor, y entonces se va a empezar a contraer la musculatura del detrusor y va a generar que por consecuencia el esfínter interno se relaje para que pueda pasar la orina a través del sistema nervioso parasimpático y también se relaja el esfínter externo. Ya sabemos que también entonces cuando logramos hacerlo voluntario se integra la información y nosotros podemos decidir si se relaja o no se relaja este esfínter externo para la micción. Perfecto. Bueno, pues eso sería todo. Hasta aquí vamos a dejar y hasta aquí va a venir precisamente pues el examen del segundo parcial y pues bueno, deseo que se encuentren bien
y cualquier situación estamos en contacto. Saludos.